Buen día, estudiantes de anatomía. Soy el doctor Fidel Ángel Montalvo del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y en esta ocasión vamos a hacer un video resumen del sistema nervioso. Vamos a comenzar diciendo entonces que el sistema nervioso está involucrado en casi todo lo que hacemos, desde cómo vemos hasta cómo caminamos y cómo hablamos. El sistema nervioso se va a dividir en un sistema nervioso central que está siendo constituido por el cerebro y por la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que se va a dividir en un sistema nervioso somático y autónomo. En general, el sistema nervioso se puede dividir en una división aferente y una eferente. La división aferente aporta información sensorial desde el exterior al sistema nervioso central e incluye receptores visuales, auditivos, quimiorreceptores y receptores somatosensoriales o táctiles. Por otro lado, la división eferente lleva la información motora del sistema nervioso central a la periferia, lo que finalmente resulta en la contracción de los músculos esqueléticos para desencadenar el movimiento a través del sistema nervioso somático, así como la contracción de los músculos lisos para desencadenar la actividad de órganos internos a través del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso está siendo formado por dos tipos principales de células. Tenemos las neuronas y las células gliales o de sostén. Las neuronas son células principales del sistema nervioso y estas están compuestas por un cuerpo celular que contienen todos los organelos de la célula. Cuando hay un grupo de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, le vamos a llamar núcleo. Mientras que cuando hay un grupo de cuerpos neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central, se le va a denominar ganglios. Las neuronas tienen fibras nerviosas que se extienden desde el cuerpo de la célula neuronal, llamadas dendritas, que reciben señales de otras células, y axones que envían señales a otras células. Cuando dos neuronas se unen se llama sinapsis, y es ahí donde un extremo de un axón libera neurotransmisores que se encargan de transmitir señales a las dendritas o directamente al cuerpo celular de la próxima neurona de la serie. Para desencadenar la liberación de neurotransmisores, las neuronas usan unas señales eléctricas que van a descender por el axón. A esta señal se le conoce como potencial de acción. Y para ayudar a acelerar esa señal eléctrica, los axones están envueltos internamente por una vaina protectora llamada mielina, que proviene de células gliales como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Otro tipo de células gliales se llaman astrocitos y solo están presentes en el sistema nervioso central. Los astrocitos brindan apoyo estructural y metabólico a las neuronas,
además de actuar como células inmunes residentes, y ayudan a sellar y a nutrir la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, como vamos a observar, va a consistir en uniones estrechas que conectan las células endoteliales que cubren los capilares en el cerebro. Estas uniones estrechas sellan el espacio entre las células endoteliales, y estas están siendo rodeadas por la membrana basal y por los astrocitos, que van a fortalecer aún más la barrera. Tenemos que pensar en la barrera hematoencefálica como el bravucón de la película. Una membrana, ¿verdad?, que es altamente selectiva, que repele bacterias y otras moléculas grandes y de aspectos sombríos que flotan en la sangre hacia el encéfalo. Mientras que va a dejar entrar nutrientes como el agua, el oxígeno, la glucosa y moléculas más pequeñas liposolubles. El cerebro está formado por regiones, la más externa, que es el telencéfalo, y este se divide en dos hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral derecho recibe fibras aferentes y envía fibras eferentes al lado izquierdo de su cuerpo, mientras que el hemisferio cerebral izquierdo recibe fibras aferentes y envía fibras eferentes al lado derecho de nuestro cuerpo. Si observamos entonces una sección transversal del cerebro, el área más externa es la materia gris o la corteza cerebral, y está formada por miles de millones de cuerpos celulares neuronales. Y el área más interna es la materia blanca, y está formada por los axones que se desprenden de todas estas neuronas. La corteza cerebral se va a dividir en un lóbulo frontal, en un lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal controla el movimiento y la función ejecutiva, que es nuestra capacidad para tomar decisiones. El lóbulo parietal procesa la información sensorial que nos permite ubicar exactamente dónde estamos físicamente y guía los movimientos en un espacio tridimensional. El lóbulo temporal, este desempeña un papel en la audición, en el olfato y la memoria, así como también en el reconocimiento visual de caras e idiomas. El lóbulo temporal rodea y se comunica con otra estructura llamada hipocampo y ayuda a enviar información de la memoria a corto y largo plazo. Finalmente está el lóbulo occipital, que es la principal responsable de la visión. Dentro de la materia blanca hay estructuras más profundas, que son subcorticales, debajo de la corteza, como la cápsula interna, que es como una carretera que va a permitir que la información fluya a través de las neuronas que van hacia y desde la corteza cerebral. También están los ganglios basales, que en realidad son dos estructuras profundas.
y está formado por el pálido y el cuerpo estriado. El cuerpo estriado lo vamos a dividir en un núcleo caudado y el putado. El cuerpo estriado recibe información de la corteza cerebral sobre un movimiento deseado y luego envía esta información a otras estructuras de los ganglios basales para controlar el movimiento, al inhibir los movimientos no deseados. Como por ejemplo tenemos cuando caminas, tienes que mover una pierna a la vez, por lo que cuando una pierna da un paso adelante, los ganglios basales inhiben la otra pierna, de modo que está inmóvil, y esto impide caer. Luego está el diencéfalo, que se compone de una parte superior llamada tálamo y una parte inferior llamada hipotálamo. El tálamo es una colección de núcleos, es decir, millones de cuerpos de células nerviosas que procesan la información sensorial que ingresa del cuerpo a la corteza cerebral, así como la información motora que va de la corteza cerebral al cuerpo. El hipotálamo es una región pequeña que hace una variedad de cosas, como regular la temperatura corporal, el ciclo sueño-vigilia y comer y beber. Para ayudar a hacer todo este proceso, el hipotálamo regula la liberación de las principales hormonas endócrinas. El hipotálamo envía señales a la pituitaria o hipófisis, que es una glándula del tamaño de un guisante, que cuelga de un tallo desde la base del cerebro y tiene dos partes, la pituitaria anterior o adenohipófisis y la pituitaria posterior o neurohipófisis. La glándula pituitaria produce y secreta hormonas cuando recibe señales del hipotálamo y juntos van a formar el eje hipotalámico-hipófisis. Luego tenemos al cerebelo, que se sienta en la base del cráneo. El cerebelo ayuda a coordinar el movimiento, la precisión y el equilibrio. El cerebelo recibe información sensorial sobre la posición del cuerpo desde la médula espinal y recibe información motora del cerebro y los integra para ayudar a ajustar la actividad motora y almacenarla como memoria muscular. Un ejemplo es andar en bicicleta, algo que normalmente puedes hacer con bastante facilidad, incluso si no has usado una bicicleta en mucho tiempo. Y finalmente está el tronco encefálico, que se encuentra justo enfrente del cerebelo. El tronco encefálico está formado por tres partes: el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga, y se conecta a la médula espinal. El mesencéfalo es la parte superior y este va a participar en la visión, en la audición, en el control motor, en el ciclo sueño-vigilia y en la conciencia. La protuberancia o puente es la parte media y esta contiene núcleos que controlan las expresiones y sensaciones faciales,
así como el equilibrio y la postura del cuerpo. La médula oblonga es la parte inferior y esta contiene núcleos que ayudan a regular la presión arterial, la respiración, la deglución, la tos, los vómitos y la digestión. La médula espinal es una barra larga de tejido nervioso que se va a extender desde el tronco encefálico hasta la región lumbar de la columna vertebral, L1-L2. La información viaja por la médula espinal a través de fibras aferentes o sensoriales y baja por la médula espinal a través de fibras eferentes o motoras. Si observamos una sección transversal de la médula espinal, hay una materia blanca en el exterior que contiene las fibras aferentes y eferentes, y hay materia gris en el interior que contiene los cuerpos de las células nerviosas dispuestas en 3 columnas grises, cuernos o astas, que se ven un poco como una mariposa cuando juntas ambos lados. Los tres pares de cuernos grises se dividen en cuernos o astas anteriores o ventrales, cuernos o astas posteriores o dorsales y cuernos o astas laterales, recordando que estas astas laterales solo se encuentran en las regiones torácicas y lumbares superiores. Los cuernos anteriores o ventrales reciben información de la corteza motora del cerebro y luego la envían a los músculos esqueléticos para activar el movimiento voluntario. Los cuernos posteriores o dorsales toman información sensorial del mundo exterior y la envían a la corteza sensorial del cerebro. La información sensorial incluye presión, vibración, tacto fino y propiocepción, que es la conciencia de la posición corporal de uno en el espacio. Finalmente están los cuernos laterales, que están involucrados principalmente con la división simpática del sistema motor autónomo. Estos ayudan a regular procesos como la micción, la digestión y la frecuencia cardíaca. La médula espinal es responsable de coordinar los reflejos, que son respuestas involuntarias rápidas a un estímulo, como golpearse la rodilla con un martillo. La razón por la que esto es posible es que algunas neuronas sensoriales hacen sinapsis en la médula espinal, en lugar de subir al cerebro. Y recordando que distancias más cortas significan señales más rápidas. Ahora vamos a hablar de las meninges. El cerebro y la médula espinal están cubiertos por meninges, que son 3 capas protectoras del cerebro. La capa interna es la pía madre. La intermedia es la aracnoides y la externa es la dura madre. Estos dos primeros, la pía madre y la aracnoides, forman el espacio subaracnoideo, que alberga el líquido cefalorraquídeo o LCR. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro y acuoso que se bombea alrededor de la médula espinal y el cerebro, protegiéndolos del impacto y bañándolos en nutrientes.
Ahora, el sistema nervioso periférico consta de nervios que son haces cerrados de axones, que conectan el sistema nervioso central con cualquier otra parte del cuerpo. Existen entonces 12 pares de nervios craneales que salen del cráneo e inervan la cabeza y el cuello. Los dos primeros emergen del cerebro y estos son el nervio craneal 1, llamado nervio olfatorio, y el nervio craneal 2, llamado nervio óptico. El resto de nervios craneales emergen de diferentes partes del tronco encefálico. El nervio craneal 3, llamado nervio oculomotor, y el nervio craneal 4, llamado nervio troclear, salen del mesencéfalo. El nervio craneal 5, llamado nervio trigémino, el nervio craneal 6, llamado nervio abducens, y el nervio craneal 7, llamado nervio facial, así como también el nervio craneal 8, llamado nervio vestíbulo-coclear, estos emergen de la protuberancia o puente. Y finalmente, el nervio craneal 9, llamado glosofaringio, el nervio craneal 10, llamado nervio vago, el nervio craneal 11, llamado nervio accesorio, y el nervio craneal 12, llamado nervio hipogloso, emergen de la médula oblongada. Los nervios craneales se enumeran según su posición de adelante hacia atrás, cuando se ve el cerebro, excepto los nervios craneales 11 y 12 que están invertidos. También existen 31 pares de nervios espinales que salen de varias regiones de la médula espinal e inervan el resto del cuerpo. Así tendremos entonces 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coccigios. El sistema nervioso periférico se divide en un sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático está formado por nervios aferentes o sensoriales, que tienen axones que transportan información sensorial desde los tejidos periféricos como la piel, de regreso a los cuerpos celulares en los cuernos posteriores de la médula espinal, así como nervios eferentes o motores que contienen axones que transportan información motora desde los cuerpos celulares en los cuernos anteriores de la médula espinal hasta la unión neuromuscular, que es donde estos axones entran en contacto con las células del músculo esquelético. Ahora, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático y está formado por un relevo que incluye dos neuronas. Las neuronas preganglionares, que tienen sus cuerpos celulares en los núcleos a lo largo de la médula espinal en los cuernos laterales, y las neuronas postganglionares,
que tienen sus cuerpos celulares en ganglios fuera de la médula espinal. Los axones de las neuronas preganglionares salen de la médula espinal para llegar a ser sinapsis en los ganglios de las neuronas postganglionares. Luego, los axones de las neuronas postganglionares salen de los ganglios para llegar a los órganos y hacer sinapsis con las células del órgano diana. Las señales para el sistema nervioso autónomo comienzan en algunos centros hipotalámicos. Las neuronas hipotalámicas tienen axones realmente largos de hasta de 1,4 metros o 4,5 pies y transportan señales hasta los núcleos de la médula espinal, donde hacen sinapsis con los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares. Ahora, los sistemas nerviosos simpático y parasimpático tienen efectos opuestos en el cuerpo. El simpático controla funciones como aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como ralentiza la digestión. Todo esto maximiza el flujo sanguíneo hacia los músculos y el cerebro y puede ayudarlo a huir de una amenaza o luchar contra ella. Por eso también se llama la respuesta de lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático, en cambio, reduce la frecuencia cardíaca y estimula la digestión. Y los efectos se pueden resumir en reposo y digestión. Muy bien, como un resumen rápido, el sistema nervioso incluye el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que incluye todos los nervios que conectan el sistema nervioso central con los músculos y los órganos. La médula espinal es la vía a través de la cual viajan las fibras aferentes y eferentes para conectar el cerebro y el sistema nervioso periférico. Finalmente, el sistema nervioso periférico se puede dividir en el sistema nervioso somático, que controla nuestros músculos esqueléticos, y el sistema nervioso autónomo, que se divide aún más en los sistemas simpático y parasimpático, que controlan los músculos lisos y las glándulas. Muchísimas gracias y espero les sirva para su corto. Bendiciones.